Sus riñones están siendo atacados esta noche. Y usted no lo sabe porque está dormido cuando ocurre. El mayor culpable no es la sal. No es el estrés. Es algo que sucede exactamente entre las 2 y las 4 de la madrugada, en silencio, mientras usted descansa confiado. Y lo más sorprendente es esto: existe una cucharada que millones de latinoamericanos tienen en su cocina desde hace generaciones, pero que nunca supieron que podía detener ese ataque nocturno y proteger sus riñones de una manera que muy pocos médicos discuten en la consulta. Soy el Dr. Luis Ortega, médico internista con más de 22 años dedicados a la salud renal. He visto a personas buenas, personas que hacen todo bien, que controlan su sal, toman sus medicamentos, cuidan su alimentación, y aún así llegan a mi consulta con riñones que siguen deteriorándose. Durante años me pregunté por qué. Hasta que empecé a mirar lo que pasaba de noche. Lo que encontré cambió completamente la forma en que cuido a mis pacientes. Y hoy va a cambiar la forma en que usted cuida a los suyos. Hoy va a descubrir por qué la noche es el momento más peligroso para sus riñones. Le voy a mostrar el protocolo antihipertensión nocturna, que usa 2 alimentos que probablemente ya tiene en su cocina. Y le daré los pasos exactos, con cantidades precisas y horarios específicos, para que pueda comenzar esta misma noche. Pero antes necesita entender algo que la mayoría de las personas, incluso muchos médicos, nunca consideran. Si esta información le parece importante, presione el botón de me gusta para que más personas mayores de 60 años puedan encontrarla. Aquí está el problema que pocas veces se discute en el consultorio. La mayoría de los médicos miden la presión arterial durante el día, en la consulta, en la mañana, tal vez en la tarde. Pero los estudios más recientes muestran que 4 de cada 10 pacientes con presión aparentemente controlada tienen lo que se llama hipertensión nocturna oculta. Su presión sube peligrosamente mientras duermen. Y nadie lo detecta porque nadie la está midiendo en ese momento. Usted puede salir de la consulta con un resultado de 125/80, que parece perfecto, y esa misma noche su presión llegar a 160/100 mientras sus riñones trabajan solos y sin defensa. El costo de ignorar esto es muy concreto. En los primeros 6 meses sin tratar ese problema nocturno, los vasos sanguíneos de los riñones empiezan a endurecerse y perder flexibilidad. Al año, la capacidad de limpieza de los riñones comienza a caer de manera silenciosa. En 3 años, ese deterioro puede llevar a un diagnóstico de enfermedad renal crónica en etapas que ya no son reversibles. He visto a pacientes de 64, de 68, de 72 años llegar a mi consulta con riñones funcionando al 45% de su capacidad. Y cuando revisamos su historia, el daño más severo había ocurrido durante las noches. No durante el día. Pero hay una ventana de oportunidad real. Si usted actúa ahora, antes de que ese deterioro nocturno avance, su cuerpo tiene una capacidad de recuperación que a muchos médicos todavía sorprende. La ciencia ha demostrado que los riñones pueden estabilizarse y en etapas tempranas incluso mejorar cuando se elimina la causa nocturna del daño. Esa ventana existe hoy. Mañana puede ser diferente. El verdadero enemigo no es simplemente la presión arterial alta. Es lo que yo llamo el síndrome de presión nocturna sin freno, y tiene un mecanismo específico que muy poca gente conoce. Imagínese que durante el día su cuerpo funciona como una ciudad activa, el tráfico fluye, hay semáforos, hay controles. Por la noche, esa ciudad debería calmarse. Las avenidas despejarse. La presión sobre las tuberías disminuir. Pero en muchas personas mayores de 60 años, algo falla en ese mecanismo de calma nocturna, y en lugar de que la presión baje durante el sueño, se mantiene igual o incluso sube. Los médicos le llaman a esto la presión que no descansa. Y es uno de los factores de daño renal más severos que existen. El mecanismo es el siguiente. Durante las horas de sueño, los riñones deberían recibir menos presión y aprovechar ese tiempo para repararse, para eliminar desechos acumulados y equilibrar los minerales en la sangre. Cuando la presión no baja, los riñones trabajan bajo tensión continua durante 7 u 8 horas sin descanso. Eso equivale a obligar a un músculo a hacer fuerza máxima toda la noche, sin pausa, mientras usted duerme sin saberlo. Investigadores internacionales han demostrado que las personas con este patrón tienen un riesgo hasta 2,5 veces mayor de deterioro renal acelerado en comparación con quienes sí descansan bien de noche. Y hay 3 factores que alimentan este problema en personas mayores de 60 años. Primero,
el cuerpo produce menos sustancias naturales que relajan los vasos sanguíneos conforme avanza la edad. Segundo, la inflamación silenciosa que endurece las paredes de esos vasos. Tercero, el sistema de control de presión del cuerpo, que en muchos pacientes renales queda activado de manera permanente, como si siempre hubiera una alarma encendida que nunca se apaga. Estos tres factores juntos crean el ambiente perfecto para que la presión ataque los riñones cada noche. Recuerdo muy bien a don Aurelio, un señor de 67 años de Guadalajara que llegó a mi consulta con una presión de 128/82, completamente normal según cualquier estándar. Pero tenía fatiga constante. Se levantaba agotado a pesar de dormir 8 horas. Y sus análisis mostraban que la creatinina, que es un indicador de cuánto trabajan los riñones, había subido de 1.1 a 1.6 en 2 años. Una señal clara de deterioro silencioso. Cuando le hicimos una medición de presión durante 24 horas seguidas, el resultado fue revelador. Durante el día su presión era perfecta, pero entre la 1 y las 5 de la mañana subía consistentemente a 148/94. Sus riñones estaban bajo ataque todas las noches mientras él dormía tranquilo. 3 meses después de iniciar el protocolo antihipertensión nocturna, su presión nocturna bajó a 119/76. Al año, sus exámenes renales volvieron a niveles normales. Su médico de cabecera le preguntó qué había cambiado. Él respondió, una cucharada antes de dormir. Ahora que entiende a qué nos enfrentamos, vamos a construir el escudo que sus riñones necesitan durante la noche. El protocolo antihipertensión nocturna se basa en 3 pilares. Cada uno ataca el problema desde un ángulo diferente, y cuando los 3 se combinan, el efecto sobre la presión nocturna y la salud renal es mayor que la suma de sus partes. El primer pilar es lo que llamo el escudo rojo de la noche, y su protagonista es la flor de Jamaica, conocida científicamente como Hibiscus abdarifa. La mayoría de las personas que conozco han tomado agua de Jamaica toda su vida como refresco, sin imaginar ni por un momento que estaban bebiendo uno de los antihipertensivos naturales más estudiados de la ciencia moderna. ¿Por qué funciona la Jamaica específicamente para la hipertensión nocturna? Sus pétalos contienen antocianinas, que son pigmentos naturales de color rojo intenso, y estos compuestos bloquean directamente la enzima que el cuerpo usa para subir la presión arterial. Es exactamente el mismo mecanismo que usan medicamentos como el enalapril o el captopril. Pero la Jamaica lo hace de manera natural, sin los efectos secundarios típicos de esos fármacos como la tos seca o los mareos. Un ensayo clínico controlado comparó directamente la Jamaica con captopril en pacientes con hipertensión moderada y encontró reducciones de presión superiores al 10% en ambos grupos. Otro estudio comparó la Jamaica con lisinopril, otro medicamento muy usado para la presión, y los resultados en la función renal fueron equivalentes. Esto no es folclore. Esto es ciencia con pacientes reales y resultados medibles. El protocolo del pilar 1 es el siguiente. Usted va a preparar lo que llamo el concentrado nocturno de Jamaica. Necesita 3 cucharadas colmadas de flor de Jamaica seca, una taza de agua limpia, que son aproximadamente 240 mililitros, y puede agregar una rajita pequeña de canela si lo desea, porque la canela también tiene propiedades vasodilatadoras leves. Hierva el agua, apague el fuego, agregue la Jamaica seca y la canela, tape y deje reposar durante 15 minutos. Cuele y deje enfriar hasta que esté tibia, no fría ni caliente. Tome esta infusión concentrada, una taza completa, entre 30 y 45 minutos antes de acostarse. No la prepare con horas de anticipación, prepárela fresca cada noche para que las antocianinas estén activas. No le agregue azúcar refinada. Si necesita endulzar, use una pizca de stevia o simplemente acostúmbrese al sabor ligeramente ácido que, le aseguro, se vuelve muy agradable después de la primera semana. Doña Esperanza, 71 años, de San José, Costa Rica, llevaba 3 años tomando losartán para controlar su presión. Su médico le había advertido que si seguía aumentando la creatinina, el siguiente paso sería evaluación para diálisis. Cuando incorporó el concentrado nocturno de Jamaica, en la semana 2 ya notaba que se levantaba con menos sensación de pesadez en las piernas, que era uno de sus síntomas de retención de líquidos. A las 8 semanas, su nefrólogo registró una reducción en la proteinuria, que es la pérdida de proteína por la orina, una señal directa de que los filtros del riñón estaban bajo menos estrés. Al mes 4, pudo reducir la dosis de losartán bajo supervisión médica. Su caso no es un milagro. Es química que funciona.
Un error muy común que debo advertirle es el siguiente: muchas personas preparan el agua de Jamaica muy diluida, como se toma normalmente durante el día, con mucha agua y poco concentrado. Para el efecto antihipertensivo nocturno, la concentración importa. No es lo mismo una taza con medio litro de agua que una taza con 240 mililitros bien concentrados. Use la proporción exacta que le acabo de indicar. Y si usted toma medicamentos para la presión arterial, hable con su médico antes de comenzar este protocolo, porque la Jamaica puede potenciar el efecto de esos medicamentos y podría necesitar ajustar la dosis. El segundo pilar es el que más sorprende a mis pacientes cuando se los presento, y lo llamo el filtro verde del amanecer. Hablo del nopal, esa planta que en México, Centroamérica y gran parte de Sudamérica está en los mercados, en los patios de las casas, en los jardines, y que la mayoría de las personas considera simplemente una verdura más o un remedio antiguo para la diabetes. Lo que muy pocos saben es que el nopal actúa sobre los riñones a través de un mecanismo completamente diferente al de la Jamaica, y los dos juntos crean una protección que ninguno de los dos puede lograr por separado. El nopal contiene un compuesto llamado mucílago, que es básicamente una fibra gelatinosa y resbaladiza que usted puede sentir cuando corta el nopal fresco. Cuando ese mucílago entra al intestino, tiene la capacidad de atrapar y arrastrar desechos que los riñones dañados ya no pueden eliminar completamente por sí solos. Al sacar esos desechos por el intestino antes de que lleguen a la sangre, el nopal reduce literalmente la carga de trabajo que sus riñones tienen que enfrentar cada día. Es como tener un segundo sistema de limpieza trabajando a su favor. Y hay más, investigadores han demostrado que los compuestos del nopal reducen la inflamación en los vasos sanguíneos y mejoran la forma en que el cuerpo maneja el azúcar, lo que protege directamente los pequeños filtros internos del riñón, esos filtros microscópicos que son los primeros en dañarse cuando la presión y la inflamación los atacan durante años. El protocolo del pilar 2 se aplica en la mañana, no en la noche, y es por eso que lo llamo el filtro del amanecer. Usted va a preparar lo siguiente: tome una pala de nopal fresca, de tamaño mediano, y quítele bien las espinas y la cáscara del borde. Córtela en trozos pequeños. En una olla pequeña, hierva esos trozos durante 8 minutos exactos. Ese tiempo de cocción reduce el contenido de oxalatos del nopal, que en exceso pueden ser problemáticos para personas con historia de cálculos renales. Cuele el agua de cocción, que debe desecharla. Los trozos cocidos pueden comerlos solos, con limón y sal muy poca, o licuados con una taza de agua limpia para hacer un jugo suave. Tome esto cada mañana, preferiblemente en ayunas o dentro de la primera hora después de despertar. Si no consigue nopal fresco todos los días, puede usar polvo de nopal deshidratado, una cucharada disuelta en agua tibia, que tiene propiedades equivalentes y es más fácil de preparar. Don Roberto, 64 años, de Bogotá, Colombia, tenía lo que él llamaba los riñones perezosos. Sus exámenes mostraban que sus riñones estaban trabajando al 51% de su capacidad normal, lo que los médicos clasifican como etapa 3 de enfermedad renal crónica. Su médico le había explicado que con esa velocidad de deterioro, en 4 o 5 años podría necesitar diálisis. Don Roberto incorporó el nopal matutino junto con el concentrado de Jamaica nocturno. En la semana 6 sus análisis mostraron una reducción notable en la urea en sangre, que es uno de los desechos que los riñones deben eliminar y que se acumula cuando no pueden trabajar bien. A los 3 meses, la capacidad de sus riñones subió del 51 al 58%. Su médico revisó los exámenes 2 veces porque no esperaba una mejoría en esa dirección. A los 6 meses estaba en 63%. Su comentario fue simple: ojalá me hubieran dicho esto hace 10 años. El error más común con el nopal es consumir el agua de cocción, que algunas personas creen que tiene las propiedades. Para este protocolo específico, esa agua debe desecharse porque en ella quedan concentrados los oxalatos. Lo que nos interesa son los compuestos del tejido del nopal, no los del agua. Use siempre el nopal cocido o en polvo deshidratado, nunca crudo si tiene historial de cálculos. El tercer pilar es el que une todo lo anterior y lo llamo el silencio activo de la noche. Porque de nada sirve darle a sus riñones las herramientas químicas correctas si el ambiente en que trabajan durante la noche sigue siendo hostil. Existe una hormona que muy pocas personas asocian con la salud renal, el cortisol. Cuando el cuerpo percibe estrés, el cortisol sube, la presión arterial sube con él y los vasos sanguíneos de los riñones se contraen. Esto es normal durante el día porque el cuerpo necesita reaccionar. El problema es que muchas personas mayores de 60 años entran a la noche con el cortisol todavía elevado,
ya sea por preocupaciones, por hábitos que activan el sistema nervioso antes de dormir o simplemente por patrones que se han formado durante décadas. Y cuando el cortisol nocturno es alto, la jamaica y el nopal no pueden hacer su trabajo completo, porque la inflamación y la tensión vascular los contrarrestan. El protocolo del tercer pilar tiene 3 pasos que deben hacerse en la hora previa a tomar el concentrado de jamaica. Primero, apague todas las pantallas. El televisor, el teléfono, la tableta. Exactamente 45 minutos antes de acostarse. La luz de esas pantallas le dice al cerebro que todavía es de día, lo que mantiene el cuerpo en modo alerta y el cortisol elevado. Segundo, haga lo que yo llamo la respiración 4 a 6. Inhale durante 4 segundos por la nariz. Exhale lentamente durante 6 segundos por la boca. Repita este ciclo durante 5 minutos. Hay estudios que muestran que este patrón de respiración activa el sistema de calma del cuerpo, que es como el freno natural del sistema nervioso, y reduce la presión arterial de manera medible en menos de 10 minutos. No necesita experiencia meditación. Solo respirar despacio. Tercero, tome su concentrado de jamaica a temperatura tibia, sentado, sin prisa, como un ritual. No acostado. No caminando. Sentado, tranquilo, dejando que el cuerpo entienda que la noche de protección ha comenzado. Carmen, 69 años, de Lima, Perú, era una mujer que dormía con el televisor encendido toda la noche porque decía que el silencio la ponía nerviosa. Sus riñones estaban en etapa 2 de deterioro, y su presión nocturna, cuando finalmente la medimos, era consistentemente alta. Cuando incorporó los 3 pilares completos, incluyendo el silencio activo, el cambio fue mucho más rápido que en los casos que solo usan la jamaica o el nopal por separado. En 30 días su presión nocturna había bajado un promedio de 14 puntos sistólicos. A los 3 meses, su médico notó que por primera vez en años su función renal no había retrocedido en los análisis trimestrales. Carmen me dijo algo que llevo conmigo: doctor, yo no sabía que dormir bien era parte del tratamiento para los riñones. El error más común en este pilar es hacerlo solo algunos días. La consistencia es lo que produce el cambio real. Los primeros 3 días pueden sentirse artificiales, como algo forzado. La primera semana el cuerpo empieza a adaptarse. En la semana 2 y 3 es cuando el sistema nervioso aprende el nuevo patrón y el cortisol nocturno empieza a bajar de manera estable. La clave es simple: todos los días. Sin excepción. Los 3 casos que acabo de compartirle, don Aurelio, doña Esperanza, don Roberto y Carmen, no son excepciones afortunadas. Son el patrón que veo repetirse cuando las personas implementan estos 3 pilares con constancia. Lo que tienen en común no es que hicieron algo extraordinario. Simplemente empezaron a proteger sus riñones durante las horas en que antes los dejaban desprotegidos. Su cuerpo no está roto. Sus riñones no decidieron deteriorarse. Estaban respondiendo a un ambiente nocturno que nadie les había ayudado a manejar. La jamaica, el nopal y el silencio activo no son milagros. Son herramientas que le dan a sus riñones lo que necesitan exactamente cuando más lo necesitan, durante la noche. En cuanto a los tiempos que puede esperar, en la primera semana, muchas personas notan que se levantan con menos sensación de hinchazón en los tobillos y una energía matutina diferente. En la segunda y tercera semana, quienes tienen monitor de presión en casa empiezan a ver números matutinos más estables. Entre la semana 4 y la 8, los marcadores renales como la urea y la creatinina comienzan a mostrar cambios en los análisis de laboratorio. A las 12 semanas, que es cuando recomiendo hacer un control completo con su médico, los resultados son generalmente los que más los sorprenden a ellos y a usted. Hoy descubrió que la mayor amenaza para sus riñones ocurre mientras duerme, y que tiene en sus manos, literalmente en su cocina, 2 alimentos con evidencia científica real para detener ese daño. Aprendió el mecanismo exacto por el que la presión nocturna destruye los riñones en silencio. Y ahora tiene un protocolo de 3 pilares con pasos específicos que puede comenzar esta noche. Su primer paso esta tarde, antes de que llegue la noche, es este. Primero, busque o compre flor de jamaica seca y nopal fresco o en polvo. Segundo, prepare su concentrado de jamaica a las 9 de la noche si acostumbra a dormirse a las 10, o ajuste el horario 45 a 60 minutos antes de su hora habitual de sueño. Tercero, apague las pantallas antes de tomarlo y haga los 5 minutos de respiración 4 a 6. Esos 3 pasos esta noche ya son el inicio del cambio.
Si este protocolo le dio claridad y cree que puede ayudar a alguien que conoce, a un familiar, a un amigo con problemas renales o depresión arterial, compártalo con esa persona. Suscríbase al canal y active la campanita para no perderse los próximos protocolos basados en ciencia real. Y déjeme en los comentarios esta pregunta: ¿usted ya conocía las propiedades de la jamaica o el nopal para la presión arterial, o esto fue una sorpresa para usted? Recuerde, la medicina convencional trata la presión que se mide de día, pero sus riñones necesitan protección también de noche. Yo soy el Dr. Luis Ortega, y mi compromiso es darle protocolos que funcionan, basados en evidencia científica y en años de experiencia clínica con pacientes reales. En el próximo vídeo vamos a hablar de los 3 alimentos que parecen inofensivos pero que en personas con enfermedad renal actúan como veneno lento para los riñones, y cómo reemplazarlos sin sacrificar el sabor ni el placer de comer. Su salud está en sus manos. Literalmente.